Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que puede pasar con los 4 jugadores de River que ven en pantalla. Seguramente algunos lo conozcan de cara, a otros quizás no tanto, pero son los 4 futbolistas en cuestión que están formando parte del plantel de la selección argentina sub-17 que va a estar jugando a partir del próximo 30 de marzo y hasta mediados de abril el campeonato sudamericano de la categoría, que estará dando 4 plazas al Mundial Sub-17 que se estará jugando dentro de un par de meses. ¿Quiénes son estos 4 jugadores? Claudio el Diablito Echeverri, el más conocido, Agustín Roberto, Ian Zubiabre y Ulises Jiménez. ¿Por qué vamos a hablar de estos futbolistas en cuestión? Porque hay muchos ojeadores de equipos importantes del fútbol europeo que ya han puesto los ojos en estos 4 jugadores. Y la realidad es que, si bien es cierto que River no pretende traspasar a ningún jugador menor de 17 años, la realidad es que los rumores hablan de ofertas verdaderamente muy suculentas por alguno de estos jugadores, y por eso mismo desde la dirigencia del más grande deberán tomar una decisión si es que llega a aparecer una propuesta. Vamos a estar contándoles toda la información y cuáles serían los conjuntos europeos interesados en estas joyas del millonario. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando claramente del juvenil más reconocido por todos y el que más ganas tienen los hinchas de que finalmente durante algún momento de este 2023 haga su gran debut en la primera división con la camiseta de River. Estamos hablando de Claudio el Diablito Echeverri, que a principios de este 2023 firmó su primer contrato como profesional, algo muy importante para que en caso de que llegue un ofrecimiento concreto de algún equipo europeo, River pueda negociarlo sin ningún tipo de inconveniente. La cláusula de rescisión del mediocampista ofensivo es de $20 millones, que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Se comentó hace aproximadamente un mes, a mediados de febrero, que el Paris Saint-Germain de Francia estaba interesado en el jugador en cuestión. De esto se hablaba porque el conjunto de la capital francesa quiere hacer lo que hacen muchos otros equipos del fútbol europeo: comprar futbolistas latinoamericanos muy jóvenes para que después, con el transcurso del tiempo y luego de haber realizado parte de las categorías menores en el PSG en cuestión, pueda debutar y darle tanto un rédito económico como deportivo. Hablando más específicamente de lo económico, River claramente no pretende transferir de ninguna manera al Diablito Echeverri porque es el jugador por el que más apuestan, no solamente los hinchas del más grande, que cada vez que lo vieron en la reserva a través de los partidos que se transmiten por el sitio oficial del club, van agarrándole cada vez más cariño, y además teniendo en cuenta que con anterioridad mucho de lo que se decía no se podía observar porque todos sabíamos que Echeverri la estaba rompiendo por lo que se mencionaba entre los entrenadores y los profesionales que forman futbolistas en las divisiones inferiores de River, pero no había mucha posibilidad de poder ver al jugador en cuestión. Sin embargo, a finales del año pasado, cuando hizo su debut en reserva y en los primeros partidos de esta liga de profesional de la tercera categoría llamada Torneo de Proyección, pudimos ver al Diablito Echeverri en todo su esplendor, y la realidad es que es un jugador distinto, un mediocampista ofensivo que puede jugar de segunda punta, que tiene un muy buen mano a mano contra los defensores rivales, que sabe muy bien moverse por todo el frente ofensivo del equipo y que, además de dar muy buenas asistencias y formar parte del circuito ofensivo del conjunto dirigido en este caso por Marcelo Escudero, también tiene goles, llega con facilidad al área y le resulta muy fácil convertir goles. De hecho, contra Argentinos Juniors en condición de visitante en el estadio Diego Armando Maradona marcó un verdadero golazo por la tercera fecha del actual torneo de reserva. Las posibilidades de que alguien venga a buscarlo luego de su rendimiento en el sudamericano son muy probables, teniendo en cuenta que lleva la número 10 de la selección argentina sub-17, pero en principio la idea del jugador es hacer en primera instancia su debut con la camiseta del millonario y posteriormente jugar un par de años acá en el conjunto de Núñez en Argentina. Obviamente, en caso de que llegue una oferta por el valor de su cláusula de rescisión, es decir, de 20 o de 25 millones de dólares, dependerá exclusivamente de la voluntad del futbolista. River no pretende negociarlo de ninguna manera y por eso, más
allá de su rendimiento con la selección argentina, no hay manera de que se vaya de River en el siguiente mercado de pases. Después se podrán hablar de muchas cuestiones, de si a River le conviene venderlo por un tema económico si es que lleva una propuesta, de si en definitiva el jugador debería aprovechar una chance que puede llegar a ser única. También hay que tener en cuenta que lamentablemente es un futbolista que es un tanto propenso a las lesiones. Por eso mismo, en todos estos casos a veces los jugadores en cuestión quieren aprovechar estas posibilidades. Sin embargo, en River no pretenden transferirlo. Esperemos ver al Diablito Etcheverry por muchos años más con la camiseta del más grande. Y vamos ahora con otro jugador que está formando parte de la sub-17, porque este futbolista en cuestión es uno de los delanteros que más está siendo seguido de cerca por el fútbol europeo. En 2021, cuando estaba jugando en la octava categoría de River, Agustín Ruberto, que es de quien vamos a hablar ahora, convirtió 17 tantos en tan solo 14 partidos y se coronó como el máximo goleador en un equipo que también salió campeón. Durante el 2022 dio el salto definitivo a la reserva, es decir, dio un salto de 5 categorías, algo verdaderamente sorprendente, y además firmó su primer contrato como profesional con los mismos valores de la cláusula de rescisión del Diablito Etcheverry, 20 millones de cláusula que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Ruberto es un delantero verdaderamente espectacular y está llamado a ser uno de esos atacantes que en el futuro River va a requerir sí o sí para hacer su gran debut en la primera división. Seguramente no sea de los más conocidos por el hincha de River, porque la realidad es que hay otros jugadores que han tenido mayor relevancia en el sentido de que han sido más mencionados por los distintos entrenadores de las categorías juveniles como para tener un futuro muy auspicioso en el equipo de Núñez. Sin embargo, lo de Agustín Ruberto en las categorías menores y luego en la reserva ha sido verdaderamente espectacular. Es verdad también que no ha tenido tanta continuidad en la tercera división, porque por momentos ha formado parte del banco de suplentes, ya que la delantera el año pasado estaba más que nada conformada por Joaquín Panichelli, recordemos, atacante de 21 años que no llegó a firmar contrato y se terminó yendo en condición de libre al Alavés de España, y también por Federico Moreno. Por eso mismo Agustín Ruberto estaba en la reserva, quizás un poco dejado de lado, pero recordemos que cumplió 17 años recién en enero de este 2023, por lo que durante todo el 2022 tenía tan solo 16 cuando dio el salto a la tercera división. En definitiva, ha habido clubes especialmente de España que se han interesado por el jugador. No ha llegado ninguna oferta y todos han sido rumores. No hubo ninguna propuesta que sea verdaderamente verídica como para terminar de confirmar que el jugador pudiera llegar a irse del más grande. A diferencia, como dije, de lo del Diablito Etcheverry, que lo del Paris Saint-Germain sí es un rumor bastante confirmado y habrá que esperar al inicio del siguiente mercado de pases para ver si este rumor se convierte o no en una oferta. En el caso de Roberto todavía no ha habido ningún sondeo verdaderamente formal. Veremos en definitiva si llega una propuesta, pero ya los medios y portales del fútbol español analizan que es una de las grandes joyas y si la rompen el campeonato sudamericano sub-20 con la selección argentina, no hay que dejar de lado que pueda llegar una propuesta o por lo menos que haya más equipos del viejo continente interesados en verlo jugar. Muchos buscadores, como dije, irán a presenciar el campeonato sudamericano que se estará jugando en Ecuador y Ruberto es de las máximas figuras de la selección argentina. Y vamos ahora con otro jugador ofensivo. Este es el único que no tiene contrato profesional con River, aunque no por eso es menos importante que los demás. ¿Por qué digo esto? Ian Zubiabre, delantero que tan solo tiene 16 años recién cumplidos. Los festejó el 1 de enero de este 2023. Es una de las enormes joyitas de las divisiones inferiores del más grande. Es un delantero a quien caracterizan como un atacante muy potente y con un registro goleador verdaderamente espectacular en las categorías menores del más grande. Se espera que durante este 2023 pueda dar el salto definitivo a la reserva, aunque esto recién sería para el segundo semestre. La realidad es que si tomamos en cuenta, como dije, que es el único de los que voy a mencionar que no tiene vínculo profesional con el millonario, es el que quizás sea más fácil de sacar de River por medio
de la patria potestad, porque cualquier futbolista menor de 18 años que no tenga contrato se puede ir a cualquier equipo del fútbol europeo. Por eso mismo, seguramente cuando termine el campeonato sudamericano sub-20, la dirigencia de River ya confirme con su representante la posibilidad de sellar el primer vínculo de Zubiable con el equipo de Núñez. Es un jugador verdaderamente espectacular y seguramente, si en el campeonato sudamericano sub-20 tiene un buen nivel, no le faltarán estos sondeos que estoy mencionando a lo largo de todo el video. La realidad es que es bastante complicado, igual que lo vengan a buscar. A su vez, si bien es el más sencillo, también, como dije, es el que puede llegar a tener menos ofrecimientos, además porque en principio sería el que menos tiempo vaya a jugar en el campeonato sudamericano, porque no es titular indiscutido. Es un futbolista que suele rotar en la parte ofensiva del combinado nacional argentino y por eso mismo a lo mejor no tenga tantos minutos como para que los ojeadores puedan observarlo. Sin embargo, si lo vieron jugar en las divisiones inferiores de River, no habrá dudas de que es un jugador muy joven todavía, con unas virtudes verdaderamente espectaculares, sobre todo para un chico tan pero tan joven. En la octava y en la séptima división ya ha dejado su rastro y por eso mismo desde River planean hacerle este importante contrato, que lo más seguro, y esto sucede con todos los pibes de las divisiones inferiores que firman su primer vínculo, van a tener una cláusula de rescisión que ronda entre los 20 y los 25 millones de dólares. De hecho, a Franco Alfonso, a quien le renovaron el contrato hace poco tiempo, tenía una cláusula de rescisión anticuada, porque cuando prolongó su vínculo, que terminaba el 31 de diciembre de este 2023, lo hizo con una nueva cláusula de 25 millones porque anteriormente estaba en 15, lo que quiere decir que los nuevos jugadores juveniles del más grande que firmen su primer contrato ya van a tener una cláusula de rescisión totalmente renovada. En el caso de Zubiable, se espera que luego del campeonato sudamericano sub-20 que se jugará en Ecuador, firme su primer contrato y que después de eso, o antes de eso, no sabemos específicamente la fecha de cuándo sucederá, pueda debutar en la reserva del Millonario. Y para finalizar, del último jugador que vamos a hablar es de Ulises Jiménez, defensor central, a quien De Michelis quiso llevar a la última pretemporada en los Estados Unidos. Recordemos que antes que el plantel viajara a Norteamérica, el más grande tenía muy pocos zagueros en lo que respectaba a su plantel, porque Paulo Díaz se encontraba lesionado, Mamana no estaba en las mejores condiciones físicas, Héctor David Martínez estaba lesionado y por eso mismo se analizó la posibilidad, y De Michelis lo hizo con bastante seriedad, de llevar a este futbolista que cumplió 17 años recién en el mes de enero a la pretemporada que River hizo en Miami durante el mes de enero. Finalmente, por problemas de la visa no pudo viajar, y si bien es cierto que podría haber llegado con mayor retardo, desde la dirigencia, con el aval obviamente del cuerpo técnico, decidieron que finalmente se quedara en Buenos Aires haciendo la pretemporada con la reserva, que posteriormente viajó a hacer la preparación previa al torneo a la provincia de Santa Fe. En el caso de Jiménez, es un defensor central con muchísima jerarquía, que ya tiene un gol anotado en la tercera división, lo hizo en la última jornada de la Liga Profesional del año pasado ante Racing, y en esta temporada empezó siendo titular. Claramente hoy por hoy no está jugando desde el arranque, porque muchos de estos jugadores están hoy por hoy entrenándose con la selección argentina que va a viajar a Ecuador, es decir, están perdiéndose partidos con la reserva de River, pero en definitiva lo hacen para poder defender la camiseta del albiceleste. Además, hay que tener en cuenta que es un central que puede jugar tanto de primer como segundo zaguero y que también se ha desempeñado en algunas oportunidades como lateral. Es un futbolista de muy buen pie, sólido defensivamente y que gana tanto duelos aéreos como también los por el piso contra los atacantes rivales. Es un futbolista que, si Martín De Michelis, que fue defensor cuando era jugador, quiso llevarlo a la pretemporada, es porque algo mejor que el resto de los defensores centrales del plantel tiene. Está claro que no es sencillo que un pibe de 17 años, sobre todo en la defensa, haga su debut con la camiseta del más grande. Además, hoy por hoy, si bien es cierto que River estaba en falta de centrales al principio de año, ya tiene a muchos recuperados, y es por eso que en principio su debut en la máxima categoría de River todavía no estaría tan cercano. A pesar de esto, lo positivo es que ya tiene contrato profesional, lo firmó el mismo día que lo hizo el Diablito Echeverri a principios de este 2023, con las cláusulas mencionadas anteriormente, 20 millones de dólares
que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Es un central que seguramente cuando se instale totalmente en la reserva sí sea considerado por parte del cuerpo técnico de primera como para empezar por lo menos a sumar minutos en los entrenamientos, quizás sea parte de la siguiente pretemporada, esto no lo sabemos ya de por sí, si el DT quiso llevarlo a la preparación en los Estados Unidos que se hizo en enero de este año, es muy probable que a fines de este 2023 o a principios de 2024, cuando River vuelva a realizar una pretemporada, recordemos que a mitad de año solo hay 2 semanas de descanso, por lo que es probable que no haya pretemporada, pero ya cuando vuelvan a entrenarse en una preparación es probable que Luis Jiménez forme parte de la misma. En cuanto a la posibilidad de que tenga ofertas del extranjero, se ha rumoreado con que habría algunos equipos italianos interesados por lo menos en ver en qué condiciones se presenta el jugador en el Campeonato Sudamericano Sub-20. Después habrá que ver si hay ofrecimientos o no, pero en definitiva es un futbolista que podría llegar a aparecer en alguna de esa lista que tienen los conjuntos de Europa para incorporar algunas jóvenes joyas que juegan acá en equipos latinoamericanos. Veremos en definitiva si hay o no oferta. En principio, como dije, River no tendría intenciones de transferirlo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente lo ideal, no solamente para el mundo River en general, es decir, el director técnico, la dirigencia e inclusive los jugadores, y también puedo agregar a los hinchas, es que estos futbolistas jóvenes, antes de poder ser transferidos a cualquier parte del mundo, tengan su debut y por lo menos un recorrido mínimo en la primera división del más grande. Ya de por sí hay muchos jugadores que surgen de las categorías menores y llegan a primera que no pueden terminar de triunfar en el Millonario, más allá de haber tenido quizás una excelente participación en cada uno de los niveles de las divisiones inferiores del club. A veces cuando llegan a primera su progreso se estanca, y si bien es cierto que estos son los 4 en teoría mejores jugadores que vienen de cara al futuro, la realidad es que nadie sabe lo que puede pasar dentro de un par de años, así que a mi entender la prioridad en principio es que tengan un recorrido en la reserva, han jugado todos muy pocos partidos y posteriormente hagan su debut con la camiseta de River para triunfar en el Millonario. Si en algún momento llega una oferta, claramente se va a analizar, pero primero pondría por encima lo deportivo antes que lo económico. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.